palabras, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Hola, es un gusto saludarte y acompañarte en este viaje que juntos realizamos para la construcción del rompecabezas personal. Y justamente hoy, dentro de esos momentos de reflexión, me vino una pregunta. ¿Estamos atentos a nuestro presente? Me refiero si nos concentramos en el aquí y ahora, si prestamos atención a lo que nos ocurre en el momento. Generalmente vivimos distraídos. La tecnología nos roba tiempo, la vida cotidiana nos secuestra los pensamientos y nos olvidamos de estar atentos a lo que sentimos, dónde lo sentimos, en qué parte de nuestro cuerpo. También nos olvidamos de la contemplación, esa forma meditativa que nos trae de regreso a nosotros. A veces hasta nos perdemos hermosos atardeceres o un día resplandeciente porque vivimos agitados, atareados por llegar a tiempo, por estar en un lugar, en un momento preciso o por tener que cumplir con una actividad demandante. Soy Cristina Ibarra y semana a semana, a través de palabras, conceptos, filosofías, creencias, armamos las piezas que conforman el ser. Algunas veces con invitados, otras veces sin ellos. Así que este podcast Rompecabezas Personal se divide en dos partes, con entrevistas y en algunos momentos son reflexiones también que comparto con ustedes, anécdotas, cuentos, historias. Vivimos en ocasiones en piloto automático, dejando que éste conduzca a nuestro barco, mientras nosotros vamos un pensamiento tras otro, una ola tras otra, como el libro de mi invitado del día de hoy, Eli Bravo. En ocasiones nos dejamos arrastrar por la marea, sin ser nosotros el capitán del barco. Conducir ese barco es una tarea compleja, pero interesante, porque al fin de cuentas es nuestra vida. Tendremos pasajeros algunas veces, haremos paradas en algún lugar, conversaremos, nos enamoraremos con la tentación de hacer vida en otro lugar, quizá, o volveremos al barco, porque allí en las profundidades del mar, que aluden al subconsciente, en esas profundidades encontramos nuestro ser. Quiero contarte una pequeña historia, una pequeña anécdota. Durante mis clases de actuación realizábamos un ejercicio llamado centralización, que consistía en tomarnos unos minutos para revisar cómo estaba nuestro cuerpo. Hacíamos una especie de ejercicio de atención para focalizarnos y preguntarnos ¿cómo me siento hoy? ¿Qué emoción cargo? Esta sencilla práctica no solo me ayudaba a mí a relajar el cuerpo antes de los ejercicios de actuación, porque un cuerpo relajado, pues ustedes sabrán, funciona más libremente, sino que también me ayudó para la vida misma. La palabra para armar el día de hoy, es decir, la pieza que conforma este rompecabezas, es mindfulness, o como se le conoce también, atención plena. Y justamente de atención plena o mindfulness estará conversando conmigo Eli Bravo, periodista, locutor, conferencista, escritor del libro Una ola tras otra y 70 dosis de inspirulina, entre otros más. Pequeñas cápsulas o dosis de bienestar es este libro de inspirulina. Eli Bravo está certificado como maestro mindfulness y es codirector de mindfulness. Tiene una maestría en psicología sistémica para individuos, familias y parejas. Su trabajo también se centra en la integración de la psicología budista, el modelo cognitivo-conductual y las prácticas contemplativas. Es un honor para mí tener de invitado a Eli Bravo porque él es una referencia en el medio radiofónico venezolano. Con él comienza la radio participativa y su voz fresca y juvenil le abre un espacio a los jóvenes venezolanos en la radiodifusión, dejando a un lado
las voces engoladas y dándoles cabida a las voces juveniles y frescas. Eli Bravo también fue un referente para mí porque lo estudié, porque se los presenté a mis estudiantes también en las clases de radio cuando ejercía como docente en la Universidad Arturo Michelena en Valencia, Venezuela, y también conversábamos sobre su talento en las clases de locución. Eli Bravo ha trabajado para importantes medios venezolanos e internacionales como Unión Radio, RCTV, Televen, People and Arts y Discovery Channel. Y ya tengo a mi invitado en línea, se trata de Eli Bravo, periodista, comunicador social, conferencista, escritor. Un honor para mí tenerlo en este espacio para conversar sobre una pieza indispensable en todos nosotros como seres humanos si se trata del mindfulness. Bienvenido, Eli, a Rompecabezas Personal. Gracias por este espacio. Hola. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad. De verdad que feliz de poder estar contigo y con todas las personas que escuchan tu podcast. Gracias. Eli, sabes que hace días, investigando un poco sobre el mindfulness, sobre la meditación, consigo un libro al que recurro algunas veces de Sogyal Rinpoche que se llama El libro tibetano de la vida y de los muertos, y consigo una frase que resonó conmigo. Y la frase, bueno, justamente cuando abro el libro dice atención consciente. Y me pareció curioso que justamente al abrir el libro dijera atención consciente. Entonces esa frase que resonó conmigo dice, la meditación consiste en traer la mente a casa. ¿Qué ha significado el mindfulness para tu vida? Qué bueno, y qué buena esa cita, y me encanta la simpleza y a la vez la profundidad que hay en esto de la atención consciente, porque el mindfulness tiene que ver con prestarle atención a la vida tal y como transcurre en este momento. Y para mí fue un cambio muy, muy importante porque si bien, digamos, vivía como tú, como yo, prestándole atención a lo que consideraba que era lo importante y muchas veces distraído, desde el momento en que fui desarrollando una mayor capacidad de atención consciente a lo que hago, a lo que siento y a quién soy, pues se me abrieron muchas más oportunidades, tengo mucha más tranquilidad, me siento de una manera más completo, más feliz. Entonces sí, fue un cambio importante. Eli, la atención plena o el mindfulness puede de alguna manera desactivar los pensamientos negativos, o más bien se trata de tomar conciencia o comprender lo que nos sucede. Bueno, las dos, de alguna manera las dos. A ver, voy a comenzar por la segunda parte. Comprender lo que nos sucede, de lo que habla el mindfulness o la atención plena, es a prestarle atención a lo que nos sucede mientras está sucediendo. Y eso puede ser, por ejemplo, que estamos teniendo pensamientos negativos. Y a mí no me gusta tanto utilizar el negativo o positivo, pero vamos a decir pensamientos que son desagradables, inquietantes, pensamientos que nos quitan la paz. Y esos pensamientos pueden tener muchos orígenes, pero cuando logramos prestarle atención a nuestra mente, ver cómo funciona, cómo opera, nos damos cuenta que hay momentos que está allí. En lugar de tratar de echarlos de nuestra vida, de sacarlos de la mente, podemos, por ejemplo, verlos pasar y no creer todos esos pensamientos que tenemos, o dicho de otra manera, entender que todos nuestros pensamientos no son necesariamente una realidad, que son una proyección que tenemos hacia el futuro o que es una reflexión que estamos teniendo sobre el pasado. Y la otra parte es que nos ayuda a prestarle atención a otros aspectos de nuestra vida que no están necesariamente impactados, impregnados por esos pensamientos. Pueden ser otras situaciones y experiencias que son muy reales a las cuales no les estamos prestando atención. Entonces allí entra una de las principales virtudes de esta práctica, que es decidir dónde ponemos nuestra atención, porque allí donde ponemos nuestra atención, por allí va la experiencia de vida, se van nuestras energías, por allí se va nuestro día a día. Entonces aprendemos a manejar esa capacidad de atención, no para negar o obviar, reprimir estos pensamientos que puedan ser dolorosos, poco placenteros, incómodos, sino para trabajar alrededor de ellos y no hacerlos la totalidad de nuestra vida.
Interesante y además es un reto, ¿no? Porque de repente nos las pasamos nosotros siempre en el pasado, quizás en el futuro y olvidamos de alguna manera que estamos viviendo en 3D, que tenemos una vida presente y estamos más bien Mm, buscando lo que está en otro tiempo que ya pasó o lo que quisiéramos que ocurriera, que a lo mejor no se parece a lo que va a ocurrir más adelante y ahí gastamos energía y gastamos tiempo también. En tu libro, Eli, Una ola tras otra, que yo también, mientras lo estoy leyendo, aún lo estoy leyendo, yo digo, gracias. bueno, un pensamiento tras otro, digo yo. Sí, porque van ocurriendo tantas cosas allí en la medida en que vas narrando y que vas viviendo y que te sumerges también en una búsqueda interior, porque irse a navegar desde Miami hasta Venezuela, el mar Caribe, de repente conseguir gente, pero allí en esa soledad, en ese momento quizás inquietante, donde las noches, bueno, lo que significa, ¿no? Estar allí, la soledad, y vienen todos esos pensamientos y vienen los recuerdos y quizás lo que puede suceder, o sea, tantas cosas que hay allí. Yo te pregunto, en esa invasión de pensamientos que quizás pudo haberte ocurrido en aquel momento y con la experiencia que te dejó ese proceso, hay una frase que también a mí me marcó mucho y dice de tu libro, y la voy a leer textualmente, abro comillas: uno puede soltar amarras, pero los sueños siempre nos anclan a ese océano inconsciente que navegamos por dentro. Yo Ujú. te pregunto, ¿cómo alcanzar el dominio de nuestra mente o cómo tomar el control de ese barco, que es la vida misma en sí, y dejar de estar en piloto automático? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, gracias por esa pregunta, está muy buena, gracias por leer el libro y me alegra que haya resonado contigo. Cosas interesantes, se están cumpliendo 20 años en este año del viaje Wow. que yo hice. Yo hice ese viaje efectivamente de estar 5 meses navegando por el Caribe en mi velero y fue una experiencia increíble y de ahí sale una ola tras otra. Yo creo el personaje de Andrés como una especie de alter ego de lo que fue mi propia travesía. Pero así como Andrés en ese libro, pues yo también pasé mucho tiempo con mis propios pensamientos. Cuando estás solo en un barco, pues sí, de pronto empiezas a entrar en sintonía y a ver y a observar más cómo es la operación de la mente, las cosas que hace. Y una de las primeras, digamos, lo que se hace evidente es que sí van pasando los pensamientos como una ola. Yo creo que es muy bueno lo que tú has dicho, es como un pensamiento tras otro, no va ola tras Ujú. otra y al final tú te mantienes en ese océano movido por las olas, pero no eres las olas. Y no tienes que seguir cada una de las olas en todo su recorrido, sino que puedes dejar que pasen, las observas pasar, no te las tomas ni tan en serio ni te aferras tanto a ello. Y ese proceso, que es un proceso de creación de lo que en inglés se llama awareness, que no tiene una traducción directa al español, pero podríamos decir es la capacidad de ser consciente, de darse cuenta. Esa capacidad de estar aware, de estar consciente, de darse cuenta, te da también un lugar que es tuyo, podemos llamarlo tu verdadero ser o quien está presenciando y observando todas estas experiencias alrededor, las físicas, las mentales, las espirituales, y entonces así tienes el lugar desde el cual tú puedes vivir tu vida sin ser sacudido por todos estos elementos pasajeros. Y eso es de alguna manera lo que tú estás describiendo ayer. Bueno, pasan todas estas olas, pero uno se puede mantener sobre su barco Ujú. eh, a cargo del timón, que no sea el piloto automático, es decir, tus reacciones inmediatas, los mandatos que has tenido de Ujú. infancia, no sé, lo que aprendiste y que no te es útil hoy en día, y más bien estás tomando decisiones conscientes, lo más consciente posible, en base a lo que está sucediendo en el momento presente. Y aquí quiero introducir una idea que también es importante entender, el hecho de tener nuestra mente, la capacidad de ir al pasado para revisar nuestra historia o ir hacia el futuro para planear cosas no es necesariamente malo. No. De hecho, puede ser muy positivo, es decir, reflexionar sobre las cosas que nos han sucedido, recordar esos buenos momentos o también los momentos difíciles nos da una perspectiva de vida. Y por otra parte, el poder planear las cosas que queremos hacer, soñar hacia dónde queremos ir, organizar nuestras energías y recursos a futuro también está bueno. Lo que pasa es que hay un momento para ello y una mente que está en piloto automático, que no se da cuenta dónde está su atención,
digamos, hay como una compulsión a moverse hacia el pasado o hacia el futuro, pues se pierde con esas historias del pasado y del futuro y que se cree que son o completamente reales o que es lo único que hay. Ujú. Y allí es donde se empieza a perder la capacidad de conectarse con el presente, con el momento presente, que es lo más importante. Entonces, cuando nos movemos a pasado o a futuro sin darnos cuenta, ahí es donde nos perdemos la vida. Mm. Sí, sin duda que sí. Y bueno, y esa es una gran enseñanza también referente a lo que me comentas. Cuando uno está en esos procesos de meditación, también vienen llegando pensamientos que uno cree, o está esa creencia de que no, tú cuando meditas tienes que poner la mente en blanco, que a mí no me ha pasado, por ejemplo, yo nunca he puesto la mente en blanco, no sé, pero se trata quizás más bien de dejar pasar eso que tú dices, dejar pasar como una ola, esos pensamientos que van llegando. Y bueno, de alguna manera también ir tomando conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra respiración. Existen distintos métodos, vamos a decirlo de alguna manera, de meditar o de la meditación en sí, ¿no? También está asociado a ciertos tipos de una religión específica. Pero ahora, ¿qué diferencia el mindfulness de otros métodos meditativos? Sí, qué buena pregunta, porque ahí, digamos, en el mundo de la meditación hay de todo. Es decir, prácticas en donde hay una contemplación de algún tipo de experiencia, de respiración o estímulo. Y entonces así, por ejemplo, podríamos pensar en el rezo, el momento de la oración. Puede ser también un momento de meditación. Una persona que está rezando y que está, sea el rosario o en cualquier otra religión, concentrándose en las palabras que va diciendo, allí tiene un proceso meditativo. Esas palabras se convierten no solamente en un foco de atención, sino también en una manera de invocar a virtudes espirituales o invocar a la religiosidad o el poder de una figura religiosa. En el mindfulness utilizamos algo que es muy inmediato, muy directo y sencillo, que es la respiración. Se convierte en este tipo de meditación fundamentalmente en lo que llaman un ancla. Pones tu atención en la respiración y eso te ancla en la experiencia del momento presente y volvemos a las metáforas del mar y de los barcos. Y eso ayuda a que entonces no estés a la deriva entre tus pensamientos y todas las cosas que están sucediendo cuando pasas minutos o una hora con los ojos cerrados en un cojín o caminando haciendo esta práctica. Y eso lo que tiene como principal ventaja, y aquí es en donde he intervenido toda la investigación que se ha hecho en los últimos años, desde la neurociencia, los nuevos campos de la psicología, que hay una respuesta de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro y de nuestra mente en general, que es paulatina y muy fuerte, poderosa, en donde se despiertan espacios de relajación, mayor capacidad de regulación, se activan e integran mejor los circuitos neuronales en el cerebro. Es decir, se ha logrado ya medir, comprobar que las prácticas de este tipo sí tienen un beneficio para nuestra salud mental. Así que si han tenido la oportunidad en algún momento de hacer alguna práctica de mindfulness, buenísimo, y si pueden llevarlo incluso a lo que tú describías hace poco, que es hacer meditaciones más largas, incluso hacerlo en un retiro, es como tener la oportunidad de hacer una larga experiencia de meditación que puede ser de verdad transformadora. Sin duda, sí. Y bueno, hoy en día, con todos los avances medicinales, también se incorporan en la medicina tradicional. De alguna manera, yo recuerdo un proceso que yo tuve bastante fuerte, en el cual pues de acuerdo a un consejo, vamos a decirlo, de mi doctora, me dijo: necesitas hacer yoga y necesitas hacer meditación. Entonces, cuando viene de un médico tradicional, de repente a ti te sorprende, ¿no? Entonces, quiere decir que ya la medicina tradicional también de alguna forma está incorporando estas prácticas con tantos beneficios. Y sabes que me alegra mucho Ajá. que hayas tenido más un médico así, porque al final, digamos, lo que uno llama médicos tradicionales, son médicos que tienen como una formación específica en ciertas áreas. Y cada vez más dentro de los mismos programas de formación de los médicos se están incluyendo estas prácticas,
no solamente porque traen un beneficio físico, sino que también traen un beneficio mental y podríamos decir que también espiritual, entendiendo lo espiritual como aquello que engloba lo más sublime del ser humano. Y entonces así han podido ver que efectivamente, por ejemplo, quienes hacen yoga, que al final es una práctica de meditación en movimiento, Exacto. no es solamente un ejercicio de flexibilidad, la flexibilidad es una parte mínima de algo mucho más amplio. Eso tiene un beneficio muy grande en la integración de cuerpo y mente. Y ahí es donde al final están trabajando también los médicos. Entonces, qué bueno que tuviste ese médico y que has logrado mantener también tu práctica. Fabuloso. Sí, sí, sin duda, bueno, es una bendición. En ese sentido, fue una bendición de esa forma. Eli, ¿cómo podemos, bueno, de repente ya tú lo has mencionado en esta conversación, pero solemos ser muy duros con nosotros mismos? ¿Cómo podemos callar la voz de la autocrítica? Mm, Sabes que hay no sé si llamarlo una corriente o digamos hay toda una línea dentro del mindfulness que se llaman las prácticas de autocompasión. Eh, Esas son prácticas en donde han hecho investigaciones muy interesantes. Una de las investigadoras importantes es Christine Neff junto a Christopher Germer y ellos tienen todo un programa de autocompasión. La autocompasión la podríamos resumir como la capacidad de tratarnos a nosotros mismos de la misma manera que trataríamos a un buen amigo o amiga que está pasando por un momento difícil. Es decir, tratarnos con mayor amabilidad, con mayor capacidad de solidaridad y compañía, reduciendo el autocrítico, lo que tú ahí mencionas muy claramente, que es una voz o una manera de hablarnos a nosotros mismos con una crítica que puede ser muy dura, muy hiriente y que no necesariamente nos ayuda en los momentos cuando más lo necesitamos. Entonces, este tipo de prácticas que incluyen algo de meditación, de reflexión, pero en el fondo, y esto es algo que yo en mi trabajo psicoterapéutico pues trabajo mucho, es el cómo cambiar esa narrativa y esa voz interna con la cual nosotros describimos lo que nos sucede y el papel que nosotros jugamos en lo que nos está ocurriendo. Y allí uno puede comenzar a hacer cambios de una narrativa interna, en donde, por ejemplo, de la victimización pasas a un rol que sea más activo, o desde donde la autoflagelación, el darse el látigo, el castigarnos, podemos lograr ser mucho más conscientes, activos y efectivos. Y es un proceso que es paulatino, es un proceso que pasa por desmontar la costumbre o los hábitos que tenemos de la forma como nos hablamos, pero allí se abre un campo inmenso de paz, de mayor tranquilidad y de mayor felicidad. A través del tiempo he comprobado que mi práctica de meditación, mi práctica de mindfulness adquirió un giro muy importante en el momento que incluí allí las prácticas de amabilidad, de compasión y autocompasión, porque bueno, nos ponen en mayor contacto con la humanidad, la tuya, la mía, de quienes nos están oyendo, y sobre esa humanidad compartida, podemos tener mayor atención plena, mayor amabilidad y una mejor capacidad de respuesta ante las cosas que nos suceden. Y mayor empatía también, ¿no? Que la necesitamos Sí, tanto en estos momentos. sí. Fíjate que Christine y Christopher Germer, ellos hablan mucho de la compasión como un paso que va más allá de la empatía. Y allí hay, pues digamos, como una línea de progresión que me parece interesante y espero que esto les resulte también interesante para ti y para los oyentes. Pero cuando nosotros somos capaces de entender lo que le está pasando a otra persona, ahí estamos desarrollando simpatía. Es decir, yo entiendo lo que te está pasando, sí, yo estoy acá, tú estás allá y yo sé lo que te está pasando. Un asunto muy racional, muy intelectual. Cuando soy capaz de sentir o de resonar emocionalmente con lo que tú estás sintiendo, ahí es el campo de la empatía. Es cuando somos capaces de ponernos en el zapato de otra persona, en entender y también sentir lo que pueden ser su sufrimiento, su complicación, su dolor, su problema. Pero cuando más allá del entender y del sentir lo que otra persona está pasando, nace un deseo de hacer algo para aliviar esa situación, ahí entras en el terreno de la compasión. Es la capacidad de sentir el sufrimiento, el dolor, la dificultad de otra persona y ese deseo natural que surge de querer hacer algo para aliviarlo. Y ese querer hacer algo a veces es posible, otras veces no es posible.
A veces es simplemente ser testigos de lo que está sucediendo y no podemos hacer más, o quizás esta persona está en otro lugar y no podemos alcanzarla. Pero ese deseo de hacer algo para aliviar la dificultad de otra persona, ese es el campo de la compasión. Y estoy de acuerdo contigo. En un mundo más compasivo, podríamos entonces ser capaces de entendernos mejor y de ser más auténticos. Hermoso eso que dices. Hermoso, hermoso. Eli, fíjate que este podcast, Rompecabezas Personal, también tiene una cualidad, y es que yo a mis entrevistados le hago 2 preguntas que salen un poco de la pieza que estamos trabajando, en este caso mindfulness. Y yo te pregunto, si tú tuvieras un rompecabezas personal, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50 piezas, 100 piezas, 1000 piezas? ¿Cuántas serían? Esa pregunta está bien complicada. Bueno, yo creo que tantas piezas como segundos tiene el día. Sí, pero está muy bueno porque es que yo creo que al final nosotros efectivamente en una parte, en un aspecto, llegamos a hacer un rompecabezas. Es cierto que tenemos diversas partes, ¿no? Nos unen diversas historias, gente con la que compartimos. Pero por otra parte, en un nivel más profundo, yo diría, podría verlo también más espiritual, al final somos algo único, completo, que no está ni roto, ni quebrado, ni dividido. Y esa unidad y esa integridad es la verdadera esencia, la verdadera conciencia tuya, mía y de todos los seres humanos. Y allí sí estamos pues muy, muy integrados, muy unidos, interdependientes. Entonces allí no hay piezas del rompecabezas, ahí sencillamente somos. Exacto, qué bien. Pero supongamos que vas a armar ese rompecabezas, ¿no? Trabajando con estas preguntas. ¿Cuáles serían esas primeras 5 palabras que conformarían ese rompecabezas o que, digamos, te definirían a ti? Bueno, a ver, una primera palabra que me definiría dentro de este rompecabezas, me has puesto a pensar. Bueno, yo creo que curiosidad es una. El ser curioso ante lo que me sucede y el mundo que me rodea. Mindfulness sería la segunda, por ejemplo. Podría ser, sí, podría ser. Y mindfulness y la conciencia de la vida que estoy viviendo y las situaciones por las que estoy pasando. Sí. Humanidad de repente. Humanidad, sí, fíjate que ahí diría que está la humanidad compartida. Es decir, el saber y el entender que aquello que me sucede y que vivo no me pasa a mí solamente. Que mi experiencia humana es una experiencia compartida por muchísimas otras personas. ¿Sabes? No, lo que me pasa no me pasa solamente a mí, nos pasa a los seres humanos. No estoy solo, estoy interdependiente. Entonces sí, esa parte también es muy importante. Y allí también agregaría que me parece pues, importante el placer y la diversión. Es decir, la posibilidad que tenemos los seres humanos de buscar el placer y disfrute, gozo en las cosas que realizamos, en las cosas importantes y hasta en las cosas muy sencillas, en las cosas que nos llenan de esa alegría de vivir. Y eso puede ser algo tan sencillo como un café delicioso, una buena torta de chocolate o un momento de servicio de compartir con otros. Excelente. Eli, un placer haber compartido contigo, conversado, que nos hayas brindado todas esos conocimientos y esas herramientas. Ha sido un gusto para mí poder tenerte estos minutos. Además que tú eres un referente dentro de los medios de comunicación social, a quien estudié, sigo estudiando y de quien también hablé en las clases que hace un tiempo atrás daba de radio y de locución. Hablábamos un poco sobre tu trabajo dentro de las clases, así que bueno, qué honor haberte tenido en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esas palabras tan generosas, gracias por las buenas preguntas, gracias por la invitación, siempre a la orden y el mayor de los éxitos con todo lo que estás realizando en este momento. Para toda la audiencia, un fuerte abrazo, un abrazo muy consciente y estamos por aquí siempre a la orden. Eli, una cosita más. Me gustaría que le dijeras a quienes nos escuchan dónde pueden ubicarte y cómo pueden aprender más del trabajo que estás realizando. Gracias. Sí, claro que sí. Me pueden visitar en mi página web. Es la manera más directa.
allí en mi página web, que es elibravo.com. Eli es E-L-I latina y de Italia, elibravo.com. Y allí tienen mi podcast, tienen meditaciones guiadas, información de mi trabajo, psicoterapia, artículos, tengo allí un poquito de todo. Nuevamente gracias, Eli. Fue Eli Bravo, comunicador social, locutor, conferencista, escritor. Estuvo acá en Rompecabezas Personal y la pieza de este día de hoy fue Mindfulness. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.